El silencio absoluto puede volver loco a cualquier hombre. Lo sé porque yo viví en él durante 3 años y cuando finalmente escapé, descubrí que ya no era el mismo. Mi nombre. Bueno, ya no estoy seguro de cuál es mi verdadero nombre. En aquel lugar nos despojaban de todo, nuestras pertenencias, nuestras voces, nuestros recuerdos. Nos convertían en sombras silenciosas que caminaban por pasillos interminables sin pronunciar una sola palabra. Llegué a la Casa del Silencio buscando paz interior. Había perdido mi trabajo, mi familia me había dado la espalda y el ruido constante de la ciudad me estaba destruyendo. Un anuncio discreto en internet prometía sanación a través del silencio sagrado. Parecía la respuesta perfecta para alguien como yo, alguien que quería desaparecer del mundo. Nunca imaginé que desaparecer significaría perderme a mí mismo por completo, que el silencio no sería una cura, sino una prisión, y que cuando finalmente encontrara mi voz nuevamente, ya sería demasiado tarde para recuperar al hombre que una vez fui. El primer día llegué en autobús a un pueblo remoto en las montañas. Nadie me recibió con palabras, solo con gestos. Un hombre mayor de barba blanca me señaló una túnica gris doblada sobre una silla de madera. Me indicó con las manos que debía dejar todas mis pertenencias en una caja, mi teléfono, mi billetera, mi reloj, incluso las fotos de mi familia, todo lo que me conectaba con el mundo exterior. La Casa del Silencio no era realmente una casa, sino un complejo de edificios de piedra conectados por corredores oscuros. Había aproximadamente 50 personas viviendo allí, todas vestidas con túnicas grises idénticas, todas caminando con los ojos bajos, todas absolutamente mudas. Las reglas eran simples: no hablar jamás, no hacer contacto visual prolongado, no cuestionar las enseñanzas del maestro. El silencio, nos enseñaban mediante señales y textos escritos, purificaría nuestras almas contaminadas por el ruido del mundo corrupto. Pero antes de continuar con mi historia, necesito pedirte algo. Si esta experiencia te está atrapando, si quieres saber cómo terminó todo esto, déjame un comentario contándome qué harías tú en mi situación. Dale like a este video para que más personas conozcan la verdad sobre lugares como este. Y suscríbete al canal porque lo que viene después es aún más perturbador. Ahora sí, continuemos. Los primeros días fueron extrañamente liberadores. Después de años de conversaciones vacías, discusiones absurdas y ruido constante, el silencio se sentía como un bálsamo. Nos despertábamos al amanecer sin alarmas, solo con la luz del sol filtrándose por las pequeñas ventanas de nuestras celdas individuales. Cada celda medía apenas 3 metros cuadrados. Una cama estrecha, una mesita, una vela, nada más. El día comenzaba con 2 horas de meditación en el salón principal. 50 personas sentadas en perfecta quietud. Solo el sonido de la respiración colectiva llenaba el espacio. Luego venía el trabajo. Algunos cuidaban el huerto, otros limpiaban, otros cocinaban. Todo se coordinaba mediante un elaborado sistema de señales con las manos que debíamos aprender rápidamente. Yo fui asignado a la cocina, pelando vegetales durante horas en completo silencio. Las comidas eran momentos casi ceremoniales. Nos sentábamos en largas mesas de madera, cada uno con su plato de comida simple: arroz, verduras, pan. Masticábamos lentamente, saboreando cada bocado, prestando atención a cada textura. Sin conversación que nos distrajera, la comida se convertía en una experiencia casi mística. Por primera vez en años, realmente probaba lo que comía. Por las tardes, el maestro aparecía. Era un hombre de unos 60 años, completamente calvo, con ojos penetrantes que parecían ver a través de ti. Él era el único que hablaba, aunque muy poco. Sus enseñanzas consistían en frases breves escritas en una pizarra grande.
El silencio es la voz de Dios. Las palabras son cadenas que nos atan al ego. Solo en la mudez encontraremos nuestra verdad. Copiábamos estas frases en cuadernos personales durante horas. Era nuestra única forma de comunicación escrita permitida. No podíamos escribir cartas, no podíamos llevar diarios personales. Solo las palabras del maestro podían ser plasmadas en papel. Yo llenaba página tras página con su filosofía, sintiendo que cada palabra que copiaba borraba un poco más de quien había sido antes. Al principio no lo noté, pero lentamente comenzaba a olvidar cosas. El nombre de mi hermana, la dirección de mi antiguo apartamento, el sabor del café que solía tomar cada mañana. Los recuerdos se desvanecían como niebla bajo el sol y en su lugar solo quedaba el silencio, denso y absoluto. Por las noches, antes de dormir, teníamos otra hora de meditación en nuestras celdas. La oscuridad era total. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo, la sangre corriendo por mis venas. A veces ese silencio se sentía como estar enterrado vivo, pero me decía a mí mismo que esto era parte del proceso, parte de la sanación. Pasaron las semanas y algo comenzó a cambiar en mí. Ya no pensaba en palabras. Mis pensamientos se habían vuelto borrosos, como imágenes sin narración. Cuando veía una flor en el jardín, ya no pensaba «qué flor tan bonita». Simplemente la observaba sin nombre, sin juicio, sin voz interior comentando. Era como si mi mente se estuviera apagando lentamente. Los otros habitantes de la Casa del Silencio se movían como fantasmas. Habían algunos que llevaban años allí, una década o más. Sus rostros eran máscaras vacías, sus movimientos mecánicos. Caminaban encorvados, con la mirada perdida, como si ya no hubiera nadie detrás de esos ojos. Yo empezaba a entender por qué. El silencio no solo nos quitaba la voz, nos estaba quitando la humanidad. Durante las sesiones con el maestro, comenzaron las purificaciones. Si alguien cometía una infracción menor, hacer un ruido accidental, establecer contacto visual demasiado prolongado, mostrar emoción en el rostro, era llevado al sótano. Nadie sabía exactamente qué ocurría allí abajo, pero quienes bajaban regresaban diferentes, más vacíos, más obedientes. Sus ojos perdían ese último destello de personalidad que les quedaba. Un día presencié mi primera purificación pública. Una mujer joven, tal vez de 25 años, había sido descubierta llorando en su celda. El llanto era considerado una forma de ruido emocional prohibido. El maestro la hizo arrodillarse frente a todos nosotros en el salón principal. Durante 4 horas ella permaneció allí, inmóvil, mientras todos la mirábamos en silencio. Era una tortura psicológica brutal. Yo quería gritar, quería decir que esto estaba mal, que esto no era sanación sino abuso, pero mi voz se había atrofiado tanto que ni siquiera estaba seguro de poder hablar si lo intentaba. Las palabras se habían convertido en algo ajeno, prohibido, casi pecaminoso. Así que también miré en silencio, sintiéndome cómplice de algo terrible. Esa noche no pude meditar. El silencio de mi celda se sentía diferente, amenazante. Por primera vez me pregunté en qué me había metido. Pero incluso ese pensamiento era peligroso. Si el maestro notaba duda en mis ojos durante las sesiones, yo sería el siguiente en ser purificado. Así que enterré esa duda tan profundo como pude y seguí copiando sus palabras en mi cuaderno. El silencio es la voz de Dios. Los días se fundían unos con otros en una monotonía hipnótica, sin conversaciones, sin noticias del exterior, sin calendarios. Perdí completamente la noción del tiempo. No sabía si había pasado un mes o un año. El presente eterno del silencio lo consumía todo. Fue Martín quien me hizo despertar. Aunque nunca supe su verdadero nombre hasta mucho después,
En mi mente lo llamaba Martín porque me recordaba a mi hermano. Tenía esa misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. Llegó a la Casa del Silencio 3 meses después que yo, y desde el principio noté algo diferente en él. Sus ojos aún estaban vivos. Una noche, mientras trabajábamos juntos en la cocina, él hizo algo prohibido. Me pasó un pequeño papel doblado. Mi primer instinto fue el pánico. Si nos descubrían, ambos seríamos purificados, pero él mantuvo su mirada firme en la mía, suplicante. Esperé hasta estar en mi celda para leerlo. El mensaje era simple: esto no es real, recuerda quién eras. Esas palabras fueron como una cachetada que me arrancó de un trance. De repente me di cuenta de lo que me estaba pasando. Había llegado aquí como un hombre de 32 años llamado Daniel Moreno, ingeniero de sistemas, hermano de 3 hermanas, hijo de padres que probablemente me estaban buscando desesperados. Y ahora era solo un número, un cuerpo en túnica gris, un recipiente vacío del silencio. Comencé a observar todo con nuevos ojos. La forma en que el maestro nos manipulaba era sistemática y calculada. Nos debilitaba con comida escasa, nos confundía con la privación sensorial, nos aislaba de cualquier refuerzo de identidad. Y el silencio era la herramienta perfecta. Sin palabras, no podíamos organizar nuestros pensamientos, no podíamos cuestionar, no podíamos planear escape. Descubrí que no estábamos allí voluntariamente. Bueno, habíamos entrado voluntariamente, pero no podíamos salir. Las puertas estaban cerradas con llave desde fuera. Los vigilantes, hombres más grandes y fuertes que los demás, patrullaban constantemente. El lugar estaba en medio de las montañas, a kilómetros del pueblo más cercano. Estábamos prisioneros, aunque nunca nos lo habían dicho explícitamente. Martín y yo comenzamos a comunicarnos en secreto. Notas escondidas en la cocina, miradas significativas durante las comidas, señales con las manos que parecían inocentes pero contenían mensajes. Lentamente construimos un plan de escape, pero necesitábamos ser pacientes. Cualquier comportamiento sospechoso nos llevaría al sótano y ninguno de los que bajaban al sótano volvía con fuerza para escapar. Durante semanas mantuvimos la fachada perfecta. Yo copiaba las enseñanzas del maestro con falso fervor, meditaba con aparente devoción, trabajaba con la cabeza gacha, pero por dentro mi mente había vuelto a la vida. Estaba recuperando mi voz interior, recordando palabras, reconstruyendo mi identidad fragmento a fragmento. Daniel Moreno no estaba muerto. Estaba hibernando, esperando el momento correcto para despertar completamente. Todo se desmoronó una noche de tormenta. Martín fue descubierto con otro papel en su túnica durante una inspección sorpresa. Los vigilantes lo arrastraron mientras él rompía el voto de silencio por primera vez, gritando mi nombre. Fue desgarrador escuchar una voz después de tanto tiempo de silencio absoluto. Su grito resonó por los pasillos como un alarido de animal herido. El maestro nos convocó a todos al salón principal. Uno de ustedes ha sido contaminado por el demonio del ruido, escribió en la pizarra. Debe ser purificado completamente. Martín fue llevado al sótano y esta vez el maestro me señaló a mí y a otros 3 para que bajáramos como testigos. Mi corazón casi se detiene. Iban a descubrir nuestra comunicación secreta. El sótano era una habitación circular de piedra fría, iluminada solo por velas. En el centro había una silla de metal. Ataron a Martín a ella. Lo que vino después fue una forma de tortura psicológica que nunca olvidaré. El maestro comenzó a hablarle. Un torrente interminable de palabras, acusaciones, manipulaciones. Le decía que era débil, que era indigno, que su verdadero yo estaba podrido y necesitaba ser destruido. Pero lo peor no era lo que decía, sino cómo lo decía.
Después de meses de silencio, el bombardeo constante de palabras era una agresión física. Martín comenzó a temblar, a llorar, a gritar que pararía. El maestro no paraba. Horas y horas de voz continua, sin descanso, sin pausa. Era una inundación que ahogaba cualquier pensamiento propio. Yo observaba horrorizado, forzado a presenciar cómo desmantelaban a Martín pieza por pieza. Entendí entonces la verdadera naturaleza de este lugar. No era una comunidad espiritual, era un culto. El maestro era un manipulador experto que usaba el silencio y luego el ruido como armas para romper la psique de las personas, para convertirlas en recipientes vacíos que él podía llenar con su propia ideología. Cuando finalmente subimos del sótano, Martín era otra persona. Sus ojos estaban muertos, se movía como autómata. Había sido completamente purificado, lo que significaba completamente destruido. Ver lo que le habían hecho me llenó de un terror visceral. Yo sería el siguiente si no actuaba rápido. Esa noche tomé la decisión. Escaparía solo. No podía salvar a Martín, pero podía salvarme a mí mismo y después traer ayuda. Durante las siguientes semanas, robé pequeñas porciones de comida y las escondí en mi celda. Observé los patrones de los vigilantes. Encontré una ventana en el baño que, aunque pequeña, podría ser forzada. Esperé la noche sin luna correcta. La noche de mi escape llegó 3 semanas después. Una tormenta perfecta azotaba las montañas. El viento aullaba contra las paredes de piedra, disimulando cualquier ruido que pudiera hacer. Durante la meditación nocturna en mi celda, esperé a que los pasos del vigilante se alejaran. Entonces, actué. Forcé la ventana del baño con una cuchara que había robado de la cocina, limada durante días hasta convertirla en herramienta. El vidrio cedió con un crujido que me pareció ensordecedor, pero la tormenta lo cubrió. Me deslicé por la abertura, cortándome la piel en varios lugares. El dolor era bienvenido, me hacía sentir vivo, real, humano nuevamente. Corrí por las montañas en la oscuridad total, descalzo, con solo mi túnica gris. La lluvia me azotaba el rostro, el viento me empujaba, casi me hacía caer por los precipicios. No sabía hacia dónde iba, solo me alejaba de la casa del silencio. Cada paso era una afirmación: soy Daniel, soy Daniel, soy Daniel. Repetía mi nombre en mi mente como un mantra que me anclaba a la realidad. Caminé toda la noche y todo el día siguiente. Mis pies sangraban, mi garganta ardía de sed, pero no me detuve. Al atardecer del segundo día, finalmente llegué a una carretera. Un camionero se detuvo al verme, pensando que había tenido un accidente. Le intenté explicar, pero cuando abrí la boca lo que salió fue un graznido incomprensible. Había pasado tanto tiempo en silencio que mi voz ya no funcionaba correctamente. Me llevaron a un hospital en el pueblo más cercano. Llamaron a la policía. Después de varios días y muchos exámenes físicos y psicológicos, finalmente pude articular mi historia. Las autoridades organizaron un operativo y rescataron a las 50 personas que quedaban en la Casa del Silencio. El maestro fue arrestado, junto con sus vigilantes. Enfrentaban cargos de privación ilegal de libertad, abuso psicológico y maltrato. Mi familia me encontró. Mi madre lloró al verme, tan delgado, tan cambiado. Mis hermanas me abrazaron, pero yo no podía corresponder como antes. Algo en mí se había roto permanentemente. Los doctores dijeron que me recuperaría con tiempo y terapia, que el trauma podía sanarse, pero había algo que no entendían. El silencio me había cambiado a nivel profundo. Había excavado un espacio en mi mente, en mi alma, que nunca podría llenarse completamente de nuevo. Y la peor parte era que, a pesar del horror que viví, una parte de mí extrañaba ese silencio. Lo necesitaba de una forma enfermiza, como una adicción. Han pasado 2 años desde mi escape de la Casa del Silencio. He recuperado mi vida en muchos sentidos. Volví a trabajar,
retomé relaciones con mi familia, recibo terapia regularmente. Pero hay una cosa que nunca he podido recuperar: la capacidad de dormir en silencio absoluto. Cada noche necesito ruido. La televisión encendida, música sonando, audiolibros reproduciéndose. El silencio me aterroriza de una forma primitiva. Cuando todo está completamente quieto, mi mente regresa a esa celda de 3 metros cuadrados, a esos pasillos interminables, a la mirada vacía de las personas que dejé atrás. Martín nunca se recuperó completamente, todavía vive en una institución psiquiátrica. A veces lo visito y él me mira sin reconocerme. Sé que nunca seré el mismo Daniel que entró a ese lugar buscando paz. El silencio me transformó, me rompió, me rehizo en algo diferente. Y aunque escapé con mi vida, una parte de mí permanece atrapada para siempre en la casa del silencio, donde las palabras mueren y las almas se desvanecen. Esta es mi verdad, mi advertencia. No todos los silencios sanan. Algunos silencios destruyen. Y el eco de esa destrucción resuena en mí cada noche, en cada momento de quietud, recordándome que hay cosas de las que nunca podremos escapar completamente, ni siquiera cuando corremos hacia la libertad.